222. Himno número 222. Tesoro incomparable, Jesús amigo fiel, refugio del que huye del adversario cruel. Tesoro incomparable, Jesús amigo fiel, refugio del que huye del adversario cruel. Sujeta compasivo a ti mi corazón, ya que para salvarme sufriste la pasión. Delicia tú de mi alma, pan de la eternidad, del cual yo me alimento en mi necesidad. En mi flaqueza extrema se cumple tu virtud, y en medio de mis males tú quieres mi salud. Dirige a mí tu rostro, Jesús lleno de amor, sol puro de justicia, dulce consolador. Sin tu influencia santa, la vida es un morir. Gozar de tu presencia, esto solo es vivir. Jesús, riqueza mía, diamante salvador, en mi flaqueza tú eres mi fuerte protector. Jamás el enemigo podrá turbar mi paz, por más que lo intentare, no lo permitirá. Al mundo de falacias no pertenezco ya. El cielo es mi morada, allí mi amado está. A donde Cristo habita, con ansia quiero ir. En sempiterno gozo, con él quiero vivir. Bien, vamos a, no sé si me escuchan bien, hermanos, lo pregunté al principio, me gustaría saber. Muy bien, vamos a leer en esta tarde lo que alcancemos a considerar, por supuesto, hoy día y el jueves, en la pequeña carta escrita por Judas, el penúltimo libro de la Biblia, la pequeña carta escrita por Judas. Dice así la palabra del Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros, salvad
arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Deseamos que la sola lectura de la palabra del Señor ya sea de beneficio para cada uno de nosotros en esta tarde. Esta es una pequeña carta, pero que tiene muchísima enseñanza. Y tal vez podamos aprender y sacar algunos ejemplos sencillos para nuestra edificación, para nuestra guía. Judas o Judá, que es también como se puede mencionar este nombre, es uno de los hermanos del Señor Jesús. Y es el que escribe esta carta. Es muy parecida a la segunda carta que el apóstol Pedro también escribió. Y hay algunos que dicen que tal vez Judas o Pedro se copiaron a sí mismos, pero hay diferencias en ambas cartas. Hay diferencias que nosotros podemos ver y que el Espíritu Santo, por supuesto, ha utilizado para la edificación del pueblo de Dios. Podemos aprender algo de Judas. Primero vamos a mencionar que la religión niega ese lazo de hermandad entre el Señor Jesús y sus hermanos, porque ellos quieren sostener esa falsa doctrina con la que han engañado a muchos incautos, diciendo que María, ella fue siempre virgen, que ella no tuvo más hijos que la persona del Señor Jesucristo. Pero nosotros leemos acá, por ejemplo, en Mateo, para mostrar solamente un texto, ustedes pueden después en sus casas, en sus tiempos, buscar y averiguar más incluso de esto. En Mateo, en el capítulo 13 y versículo 55, dicen la gente, ¿no es este el hijo del carpintero? Refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo. ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Ahí tenemos un comentario de la gente al querer denigrar y querer no reconocer a la persona del Señor Jesús como el Dios encarnado, y ellos le miran con desprecio, y por supuesto para ellos el Señor Jesús no era más que un integrante de la familia de José y María. Así no cabe duda que eran hermanos por parte de madre con el Señor Jesús, pero ellos crecieron juntos. Sabemos nosotros que el Señor Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. En los evangelios, Dios guarda silencio acerca de el crecimiento de la adolescencia de el Señor Jesús como hombre. No tenemos mayores informaciones, aparte de cuando él se apartó de sus padres y le encontraron allí en el templo.
Pero pensamos, hermanos, y esto obviamente cada uno de nosotros podemos pensar en esta tarde, podemos meditar, en que los hermanos del Señor nunca jamás apreciaron la diferencia en la conducta de Jesús, el jovencito, el niño, y la conducta de ellos. Nosotros normalmente vemos que los niños hacen cosas indebidas, hacen maldades, se engañan, en fin, mienten, pero en el Señor Jesús, teniendo una vida perfecta, impecable, él obviamente nunca vieron aquello en la vida de él, y sin embargo a ellos no les llamó poderosamente la atención, y ellos fueron incrédulos. Todos sus hermanos fueron incrédulos, ninguno de ellos le reconoció como el Mesías enviado por Dios para venir a salvar a los pecadores. De hecho, si ustedes leen en los evangelios, se van a encontrar que una vez por lo menos le fueron a buscar para llevarlo a la casa porque le tuvieron por loco al Señor, sus hermanos. Y ellos no creyeron en el Señor hasta después de la resurrección. Tenemos el maravilloso relato del Señor apareciéndose a Jacobo, a su hermano, y el otro escritor que también tenemos en el Nuevo Testamento. Y vemos que estos hombres, cuando reconocieron, cuando se encontraron con el Señor Jesús, cuando fueron transformadas sus vidas por la fe en aquel que murió en la cruz, ellos cambiaron totalmente su actitud hacia Él. Ahora, el Señor Jesús, aquel con quien ellos compartieron su niñez, su infancia, su adolescencia, y que no le reconocieron, mire, ahora ellos se declaran como siervos, como esclavos del Señor Jesús. Realmente es una entrega maravillosa, es una entrega sin reservas a aquel que ellos pudieron reconocer que había dado su vida en la cruz para salvarles. Judas o Judá, el nombre de Judas o Judá significa alabanza. Y nosotros podemos ir al Antiguo Testamento y vemos allí a Lea, una de las mujeres de Abraham, de Jacob, y al nombrar a su cuarto hijo, ella dice, esta vez alabaré a Jehová. Y en su cántico, cuando Jacob está muriendo, cuando él bendice a sus hijos, hace también referencia a Judá. Y él dice, al referirse a Judá, te alabarán tus hermanos. Allí ustedes pueden leer en el libro del Génesis, en el capítulo 49. Allí están las bendiciones que entregó, disculpe, estoy aquí en algunos recuerdos, las bendiciones de Jacob para con sus hijos. Así Judá o Judas, que es lo mismo, significa alabanza. Y aparte, hermanos, de la gran entrega de este hombre al servicio de su Señor, también podemos aprender de su humildad. Supongamos que hubiera sido uno de nosotros el que ocupaba el lugar de Judas y que está escribiendo
esta epístola, ¿cómo se hubiera presentado usted? ¿Hubiera ignorado usted el parentesco carnal con el Señor Jesús? ¿Cierto que sería muy ventajoso para cualquier escritor decir, hermano, en la carne de el Señor Jesucristo? Porque recordemos que el Señor Jesús, Él unió en su persona humanidad y deidad. Él es tanto hombre como Dios, y como hombre, obviamente, hermano, pero Judas aquí no saca ninguna ventaja, absolutamente ninguna. Él muestra una tremenda humildad, porque lejos de mencionar parentesco alguno carnal con el Señor, él solamente se identifica como hermano de Jacobo o de Santiago, que es lo mismo, el otro escritor, y él se presenta como siervo de Jesucristo. Y fijémonos que aquí el nombre está unido, tanto el nombre humano como el nombre divino, digámoslo así, porque Jesús es el nombre humano que se le puso al Señor porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y Cristo tiene que ver con el Mesías, con el enviado. Así por eso está unido aquí este nombre completo. Aquí siempre nosotros debemos ver cuando eh, aparece el nombre compuesto, la unión de humanidad y deidad de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así él se identifica como siervo del Señor, como esclavo, uno que reconoce el señorío del Señor Jesucristo en su vida. Nosotros generalmente nos gusta mucho mencionar que el Señor Jesús es nuestro Salvador, y es una verdad, es una gran verdad, pero ¿cuántas veces reconocemos que Él es nuestro Señor? Porque cuando estamos reconociendo que Él es nuestro Señor, entonces debemos tener en consideración que nosotros dependemos de Él en todo lo que es nuestra vida, nuestras acciones, nuestro andar. Él es nuestro Señor y nosotros andamos, nos conducimos de acuerdo a lo que Él quiere como nuestro amo, como nuestro Señor. Pero no siempre es así, ¿verdad? No siempre es así. Pero aquí Él se presenta como un siervo del Señor Jesucristo sin reserva. Y Él está escribiendo aquí a creyentes, no se identifican si es una iglesia, un grupo, no sabemos, pero Él está identificando a creyentes, y a estos creyentes Él los identifica como los llamados, en primer lugar. Los llamados, ¿cuándo y cómo estos creyentes fueron llamados? Fueron llamados a través de el mensaje del Evangelio. Antes ellos estaban destituidos de la gloria de Dios, eran hijos de desobediencia, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, lo mismo que los demás, pero que bueno, escucharon el llamado del Señor Jesús a través del Evangelio, invitándoles a que viniesen a Él para que recibieran una nueva creación en sus vidas, que fueran transformados por la obra del Espíritu Santo y que tuvieran el perdón de sus pecados y la vida eterna. Y estos que fueron llamados y obedecieron, también Dios los santificó. Dice, los llamados santificados en Dios Padre. Cada uno de nosotros los creyentes, cuando acudimos al Señor Jesús, cuando obedecimos el llamado,
en ese momento fuimos posicionalmente, y esto hermano, hay que tenerlo muy claro, no hay que confundirse, fuimos posicionalmente delante de Dios, santificados. ¿Qué significa eso? Que Dios nos apartó para Él y para su servicio. Esto es parecido al término eclesia, que significa lo llamado fuera. Y fuimos santificados en forma posicional. De ahí el que entendemos nosotros lo que el apóstol Pablo escribe a los Efesios cuando él dice que Dios nos ve en su Hijo y nos ve sentados ya en lugares celestiales, nos ve perfectos porque Él nos ve en su Hijo. Así posicionalmente, nosotros somos santos, pero en la práctica, en nuestro andar, en nuestra peregrinación, en nuestra vida diaria, nosotros también tenemos que santificarnos. Y nosotros sabemos que esto de santos, de santificación, no tiene que ver con aureolas ni con nada de eso, sino con separación. Así cuando nosotros hablamos de que tenemos que santificarnos, significa que debemos apartarnos de aquellas cosas que desagradan a Dios, recordando siempre que, como dice Santiago, que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros, Él nos anhela celosamente. Así, somos santos posicionalmente y debemos ser santos en la práctica, porque el apóstol Pablo cuando escribe, mire, vamos a leer ese versículo para mostrar un versículo nomás y no es necesario más, para que veamos que esto es lo que Dios quiere de todos nosotros. Dice en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, en el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, y ahí empieza a nombrar algunos pecados de los cuales los creyentes debemos apartarnos, porque hay pecados que ni siquiera se mencionan entre los gentiles y mucho menos, por supuesto, en lo que es la iglesia del Dios viviente, porque la santidad conviene a la casa de Dios por siempre. También cuando nosotros leemos allí en las cartas del apóstol Pedro, en el capítulo 1, hay un llamado de parte de Dios y él dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ser santos porque yo soy santo, dice el Dios del cielo. Así, los creyentes somos santos posicionalmente y también debemos serlo en la práctica nuestra, en la vida diaria. Y también los creyentes, mire, si estos concuerdan muy bien los pensamientos que el Espíritu Santo puso en los apóstoles, y guardados en Jesucristo. No dice guardados por Jesucristo. La diferencia está en que guardados en, estamos dentro, por así decirlo, del Señor. Es como nosotros si pudiéramos poner el ejemplo de el arca allí en el diluvio. Aquellos creyentes que entraron en el arca, ellos estaban guardados dentro del arca y el arca fue el que
soportó todo el juicio de la ira de Dios y les llevó a salvo a tierra segura. Así nosotros también en nuestra peregrinación estamos en Cristo y somos guardados por Él. Nosotros, como dice el apóstol Pedro igualmente, que somos herederos, tenemos unas heredades en el cielo que están guardadas para nosotros y que para que nosotros podamos obtener esa herencia que nos está guardada, también el Señor a nosotros nos ha guardado para que alcancemos a recibir, para que podamos recibir aquella herencia que el Señor nos tiene preparada para cada uno de nosotros. Él nos guarda, Él nos protege. Así, hermanos, siempre nosotros estamos bajo la cobertura del Señor. El Señor no nos ha dejado ni nos va a dejar en ningún momento solo. Así el encabezamiento, el saludo, la presentación de esta carta, vemos que ya podemos aprender varias cosas acerca de lo que el Señor nos quiere enseñar a través de ella. El saludo acá es el deseo de Judas para los receptores de la carta. Él desea para ellos misericordia, paz y amor. Y no solamente que ellos puedan tener estas bendiciones en su vida, sino que éstas sean multiplicadas. ¿Y saben por qué es ese deseo de que la misericordia y paz y amor sean multiplicados? Porque estos creyentes a los que está escribiendo Judas van a tener y van a ser objeto de una gran lucha, una gran batalla contra fuerzas, contra potestades, contra falsos hermanos, contra falsos maestros. Y por supuesto, ellos necesitan de la misericordia de Dios en sus vidas diarias para ser guardados por la gracia de Dios en su caminar, en su ministerio, de la paz. Ellos, por supuesto, creyentes en Cristo, tienen la paz para con Dios por medio del Señor Jesús, pero ahora ellos necesitan de esta paz que es para la vida cotidiana, esta serenidad, esta tranquilidad en medio de los conflictos y los problemas que ellos van a tener. Y por supuesto, el amor, en primer lugar, este amor es para con el mismo Señor, aquel que les libró, les libertó de la condenación. Y por supuesto también este amor es para con sus hermanos y incluso para con aquellos que se están perdiendo, para aquellos que son falsos creyentes y que lamentablemente van a ir a la condenación eterna si ellos no se arrepienten, si ellos no se entregan de veras al Señor Jesús. Así, el versículo 3 ya empieza Judas. Él no es apóstol, a veces uno se equivoca y le llama apóstol, el apóstol Judas o el apóstol Santiago, ellos no son apóstoles. Así hay que a veces tener el cuidado de no confundir. Amados, comienza Judas, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Judas tenía un apremio, Judas tenía grandes deseos de escribir a estos creyentes algo acerca de lo que tiene que ver con la salvación de los pecados
con todo lo que concierne a esa obra, pero no sabemos qué aspectos Judas quería abordar en esta ocasión. Era el deseo sincero de él, seguramente, eh, tocar algunos temas que eran de mucha importancia, porque nuestra salvación es muy importante, y él está empeñado en eso. Pero, dice él, me ha sido necesario. Ahora, el Espíritu Santo es el que le indica a Judas lo que realmente él debe escribir. Y cuando nosotros vemos esta palabra aquí en la Biblia, esta palabrita necesario, siempre tenemos que pensar que no puede ser de otra manera. No, no hay otra forma en que debe ser. El mismo Señor Jesús, por ejemplo, él ocupó también esta misma palabra cuando él conversa con Nicodemo. ¿Se acuerdan de la entrevista del Señor con Nicodemo? Y el Señor le dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda. No podía ser de otra manera. El Señor Jesús tenía que ir a la cruz y entregar su vida en expiación por los pecados. Si él no lo hacía de esa forma, no habría salvación. Es necesario. Y cuando él, después de la resurrección, se encuentra con aquellos que van camino a Emaús, él les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera? Sí era necesario. Era la forma ideada por Dios en el anticipado conocimiento de Dios, quien había preparado este plan de salvación para nosotros. Así hago ese hincapié para que nos demos cuenta que cuando aparece esta palabrita necesario, significa que no puede cambiarse, no puede ser de otra manera, de otra forma. Así Judas dice, aunque yo tenía ganas de escribirles acerca de nuestra común salvación, sin embargo me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mire, qué tremenda responsabilidad está entregando Judas aquí a los creyentes. Esta palabra exhortar aquí tiene que ver con animar, porque se usa de varias formas esa misma palabra, exhortar. Aquí en este caso es animar, y él está animando a los creyentes a que contiendan. Y aquí el contender no tiene que ver, hermanos, con enfrascarse en discusiones que pueden llegar a acaloramientos, a perder los estribos e incluso a manchar el testimonio del creyente, ¿no? Este contender tiene que ver aquí, como lo enseña también el apóstol Pedro, cuando él dice que nosotros los creyentes, es otra manera, ¿cierto?, de demostrar esto, que nosotros los creyentes debemos estar preparados para, con mansedumbre y reverencia, dar razón de nuestra esperanza a aquellos que la demanden.
tenemos que estar preparados para dar esa razón, pero sin arruinar nuestro testimonio. No, no se trata aquí que Judas esté diciendo ustedes tienen que enfrascarse en una discusión y siempre ganando aquella discusión a todo trance, como dé lugar. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, una de las razones por las cuales el Señor nos ha dejado aquí en esta tierra, porque, hermanos, recordemos que si el Señor lo hubiera querido, Él nos hubiera salvado e inmediatamente nos hubiera llevado al cielo y nosotros estaríamos felices y seguros porque no tendríamos que estar en la lucha diaria aquí contra las potestades y contra todo lo que vemos, el poder de las tinieblas que batalla contra nosotros. Sin embargo, el Señor nos ha dejado aquí con una razón, con un motivo, como vimos, ¿cierto?, cuando estudiamos acerca de lo que es la iglesia y del Dios viviente, la iglesia y el lugar de reuniones. ¿Se acuerdan que consideramos algo allí? Porque allí el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, es muy conocido este texto, donde el apóstol Pablo dice a Timoteo en el capítulo 3 y versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente, como vimos, somos nosotros, el conjunto de creyentes salvados por la gracia de Dios. No tiene que ver con ningún edificio material. ¿Y qué es la iglesia? ¿Cuál es la función? Una de las funciones que cumple la iglesia en este tiempo, en este mundo. Dice, la iglesia del Dios viviente es columna. ¿Cuál es la utilidad que cumple una columna? La utilidad es que sostiene el edificio. Y también dice que allí en esas columnas se podían poner letreros, avisos, etc. Pero aquí la idea es que la columna sostiene. ¿Y qué es lo que sostiene cuál columna la iglesia? Es la verdad de Dios. La verdad de Dios es sostenida en este mundo en que el diablo quiere destruir esa verdad, en que el diablo quiere hacer mezcolanza de esa verdad. La iglesia está para sostener la verdad. ¿Y qué más? Y es baluarte de la verdad. Y en este caso, como baluarte de la verdad, la iglesia está puesta para defender esa verdad. La pregunta es para nosotros, obviamente, y que tenemos que responderla delante del Señor. ¿Estamos nosotros defendiendo la verdad de Dios en medio de un mundo que niega todas nuestras doctrinas, que niega la verdad de la salvación, por ejemplo, como algo que se obtiene aquí en la tierra? Ahora estamos defendiendo la verdad de el amor de Dios para con los pecadores, y que Dios dice que aquellos que están en sus pecados van a morir eternamente si no se convierten, si no reciben al Señor Jesucristo como
su Salvador personal. Obviamente, hermanos, en la defensa de la verdad, en el contender ardientemente por la fe, tenemos que ser inteligentes. Tenemos que usar toda la inteligencia y sabiduría que Dios nos provee, no nuestra inteligencia. Y, por ejemplo, debemos evitar vanas y profanas palabrerías que a veces son el resultado de cuando se enfrasca en discusiones por textos de la Biblia o por doctrinas bíblicas con gente que no quiere entender, con gente que no quiere aceptar la verdad de Dios. Hay muchos pseudos creyentes hoy día en el mundo que ellos están negando la salvación eterna. Ellos dicen, no, pero si la salvación se pierde, resulta que si usted le pasa esto, entonces si alguien pierde la salvación es porque nunca la ha tenido solamente, porque fue el mismo Salvador, el Señor Jesucristo, el que lo dice con mucha claridad. Y él dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Son doctrinas que están indelebles en las Escrituras y que los creyentes debemos pregonar y debemos defender utilizando siempre la palabra del Señor a fin de que la gente pueda entender lo que es el evangelio de la gracia de Dios, lo que es el evangelio y no la religión que ha creado el hombre, porque el evangelio no es una religión, el evangelio es un mensaje venido del cielo, un mensaje de buena noticia. Y nosotros no somos evangélicos, hermanos. Nosotros somos cristianos, somos creyentes. Ese término evangélico en la Biblia nunca lo encontramos. Si no somos, podemos sí, somos evangelistas porque anunciamos el evangelio de la gracia de Dios, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido de una vez dada a los santos. ¿De qué fe se trata aquí? No es la fe de nuestro creer, no. Nosotros decimos que tenemos fe porque creemos en la palabra de Dios y es lo más bonito, lo más bello que podemos nosotros aseverar. Creemos en la palabra de Dios. Pero aquí la fe tiene que ver con el cuerpo de doctrinas, el cuerpo de doctrinas, el depósito sagrado, como dirá también el apóstol Pablo, que está en vasos de barro, con ese cuerpo de doctrina que ha sido de una vez por todas dada a los santos, a los creyentes, a aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios. Y fíjese la diferencia, ha sido dada a los santos. ¿Y a quienes Dios se refiere con los santos? Solamente a sus hijos, aquellos que han sido renacidos mediante la sangre de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya la hora nos alcanzó, hermanos, y vamos a quedar hasta aquí con la palabra del Señor y espero que esto sirva para que cada uno de nosotros despierte el interés y el deseo de seguir estudiando y conociendo lo que es esta sana doctrina que nos ha sido legada de una vez por todas y a la cual Judas aquí, o el Espíritu Santo más bien a través de Judas, nos está exhortando, nos está animando, que nosotros debemos defender esa verdad y por supuesto debemos proclamarla, debemos indicar a otros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz
admirable. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, queremos en esta tarde una vez más dar gracias a ti por el Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos porque nos has permitido estar nuevamente al calor de tu palabra. Cuánto necesitamos, Padre Celestial, aprender de las enseñanzas que nos has dejado escritas en tu palabra. Cuánto necesitamos alimentarnos, cual niños recién nacidos de ella, para ir creciendo. Padre, queremos pedir por cada hermano, por cada hermana de allí, de la asamblea de Conchalí, que tú les bendigas ricamente en sus vidas. Si hay hermanos que estén pasando dificultades en sus vidas, que tengan algún tipo de enfermedad, te pedimos que tú obres conforme a tus propósitos en cada uno. Nosotros siempre manifestamos nuestro deseo en cuanto a nuestros hermanos enfermos en tu presencia, que deseamos verles sanos, libres de secuela, pero sabemos que tus propósitos son mucho mejores que los deseos nuestros. Pedimos una vez más por nuestro hermano Manuel Arévalo, quien hemos visto que aún pese a su sufrimiento, los dolores terribles que él está padeciendo, él sigue trabajando en tu obra. Padre Celestial, afírmale, ayúdale para la gloria tuya. También por nuestro hermano Sergio Galve pedimos, por nuestro hermano David Roa, también rogamos por el hermano Tabilo Gallo y así por tantos hermanos nuestros que en este momento están sufriendo en sus cuerpos. Pedimos para que tú les ayudes y les des alivio a sus dolores. Padre, queremos quedar encomendados en tus manos y a tus cuidados, agradecidos en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén.